Imaginemos por un momento una red ferroviaria a nivel europeo donde cada país utiliza un ancho de vía completamente distinto. Un caos logístico de manual. Totalmente. O sea, para mover un cargamento de mercancías desde España hasta Alemania, el tren no puede simplemente cruzar la frontera sin más. Claro, hay que parar. Hay que detener el convoy, descargar absolutamente todos los contenedores, traducir los manifiestos de carga a un nuevo idioma. Y volver a cargar todo en un tren diferente. Eso es, un tren que encaje en las nuevas vías. Es un proceso súper lento, increíblemente caro y, propenso a errores catastróficos. Pues esa imagen ilustra a la perfección el estado actual de la infraestructura de datos en la inmensa mayoría de las corporaciones hoy en día. Es un cacao importante, sí. Totalmente. Tienen la información de ventas en un sistema, los datos de marketing en otro distinto y la logística en un tercero. Aislados por completo. Eso es. Es un paisaje tecnológico tan fragmentado que extraer una simple conclusión de negocio requiere mover contenedores de datos constantemente entre sistemas que son incompatibles. Y precisamente por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hoy la misión es desmitificar Microsoft Fabric. Una plataforma que promete estandarizar todo ese ancho de vía. Exacto. Promete transformar el caos absoluto de los datos empresariales en una fuente de claridad y de valor de negocio real. Y además respetando el tiempo de la audiencia porque vamos a ir al grano. Tal cual. Revisando los materiales para hoy tenemos una combinación buenísima. Por un lado, documentación técnica oficial y guías estratégicas. Y por otro, los talleres prácticos, que son una pasada. Sí, los casos de uso reales, viendo la plataforma, conectándose en tiempo real con APIs de criptomonedas. Queda clarísimo que estamos ante un cambio de paradigma masivo. Es que la promesa fundamental aquí es la consolidación. Ajá. Históricamente, las empresas han construido sus sistemas analíticos comprando piezas sueltas. Un proveedor para cada cosa. Claro, un servicio para almacenar, otro distinto para transformar los datos y una herramienta diferente para crear los gráficos. Lo que en la industria se conoce como plataformas como servicio o los sistemas PaaS. Exactamente. Y el problema de ese modelo de piezas de Lego es que genera silos de información. Cada vez que el departamento de marketing quiere cruzar sus datos con los de finanzas, Tienen que duplicar todo, eso es, hay que duplicar la información y enviarla de un silo a otro. lo cual supone pagar 2 veces por el almacenamiento de los mismos datos. Además de, pagar por la potencia de cálculo necesaria para moverlos, claro. Y ese es el coste oculto que desangra los presupuestos de tecnología. Es una barbaridad. Vale, vamos a desgranar esto. Porque Fabric ataca este problema cambiando el modelo hacia un software como servicio, un SaaS, unificado. Un único ecosistema. Y el núcleo que hace esto posible es lo que denominan el One Lake, un lago de datos lógico y centralizado. La idea es sencilla pero radical en el fondo. Una única copia de los datos, un único lugar donde residen y que está disponible para toda la organización. Para que nos hagamos una idea, tener la analítica tradicional sería como tener una cocina llena de electrodomésticos de distintas marcas. Cada uno con su propio enchufe, su propio manual. Un trasto para cada cosa, sí. Exacto. Frente a Fabric, que sería como un super robot de cocina integrado de estos modernos que lo hace absolutamente todo en un solo recipiente. Esa analogía es perfecta. Y además hay que añadir la perspectiva del ecosistema en el que vive. Fabric se integra de forma nativa con Microsoft 365. O sea, con Teams, Excel, Outlook. Eso es. Fomenta una cultura de datos real, donde la colaboración fluye sin barreras técnicas. No tienes que salir de tu entorno de trabajo. Pero, claro, la idea de tener un único recipiente suena genial sobre el papel. Pero en la práctica, si volcamos absolutamente todos los archivos, correos, registros de ventas en un solo lugar, Se puede montar un buen Cristo, ¿sí? el riesgo de que ese lago se convierta en un pantano incomprensible es altísimo. Es el mayor peligro de cualquier lago de datos. Si no hay una estructura rigurosa, no tienes un lago, tienes un vertedero digital. Tal cual, un vertedero. Y aquí entra la metodología para organizarlos. Las fuentes insisten muchísimo en la implementación de la arquitectura medallón. Que suena a competición olímpica. Un poco sí, pero es una metodología estricta para organizar y refinar la información a medida que fluye por OneLake. Se divide en 3 capas de calidad: bronce, plata y oro.
En los talleres prácticos que consultamos, ilustran este viaje de los datos de una forma brillante utilizando una API de criptomonedas, la de CoinGecko concretamente. Empiezan absorbiendo los datos del precio del Bitcoin y el Ethereum directamente hacia la primera capa. La capa bronce. Exacto, la capa bronce. Y la regla de oro de esta capa, por irónico que suene usar la palabra oro aquí, es que los datos son inmutables. Se guardan en su estado más puro y crudo, tal y como vienen de la fuente. Eso es. En el caso de esa API de criptomonedas, la información suele llegar en un formato llamado JSON. Espera, para alguien de la audiencia que no esté familiarizado con el desarrollo, ¿qué es exactamente un JSON y por qué lo guardamos tal cual si es tan difícil de leer? A ver, un archivo JSON es básicamente un fichero de texto lleno de corchetes y llaves que organiza la información de forma anidada. Un poco jeroglífico para un humano. Totalmente. Es un formato fantástico para que las máquinas y las páginas web se comuniquen entre sí a toda velocidad. Ajá. Pero es un formato terrible para hacer un gráfico de barras o calcular un promedio mensual en una reunión. Ya te digo. A pesar de ello, se guarda en la capa bronce sin alterar ni una sola coma. Actúa como nuestro notario digital. O sea, pura trazabilidad. Exacto. Si dentro de 3 meses descubrimos que un informe financiero tiene un error, necesitamos poder volver a la foto original, al dato inmutable, para trazar exactamente dónde ocurrió el fallo. Tiene todo el sentido. Guardamos el recibo original por si hay que reclamar. Eso es. Pero claro, nadie quiere trabajar con esos recibos arrugados en el día a día. Así que de ahí pasamos a la capa plata, o la capa silver. Aquí es donde nos ponemos el traje de limpieza y empezamos a dar sentido al caos. La capa plata es básicamente el filtro de calidad. Ese archivo JSON anidado se aplana y se convierte en una tabla con filas y columnas, algo mucho más reconocible. Pero el trabajo real aquí es la estandarización. Claro, la limpieza. Imagina que en los datos crudos la moneda de Estados Unidos aparece unas veces como USD, otras como US dollar y otras simplemente como dólares. En la capa plata se unifica todo bajo un único término. Se eliminan las filas duplicadas. Y bueno, se decide qué hacer si falta el dato del precio de un día concreto. Y además, las fuentes mencionan un salto tecnológico crucial en esta fase. Cambia el formato en el que se guarda físicamente el archivo. Pasando a esto que llaman Delta Parquet. Exactamente. A ver, cuando guardamos datos en un Excel tradicional o en un CSV, el ordenador lee la información fila por fila. Una a una de izquierda a derecha. Eso es. Si tienes 1 millón de ventas y solo quieres saber la suma total de ingresos, el sistema tiene que leer el millón de filas enteras, incluyendo el nombre del cliente, la fecha, el producto. Todo eso solo para encontrar la dichosa columna del dinero. Tal cual. Sin embargo, Delta Parquet es un formato de almacenamiento columnar y altamente comprimido. O sea que agrupa toda la columna de ingresos junta en el disco duro. Exacto. De esa forma, si solo necesitas sumar los ingresos, el sistema ignora el 90% del archivo y va directo a esa columna. ¡Ostras! Eso reduce drásticamente el espacio de almacenamiento. Ahorra muchísimo dinero y hace que las consultas sean infinitamente más rápidas. Y además, la parte delta de ese nombre significa que el archivo guarda un historial de sus propios cambios. Permitiendo viajar en el tiempo para ver cómo eran los datos la semana pasada. Una maravilla. Esa compresión es vital. Y una vez que tenemos ese dato limpio, deduplicado y comprimido en la capa plata, llegamos al destino final. La joya de la corona, la capa oro. Eso es. La capa Gold abandona la idea de simplemente guardar datos limpios y entra de lleno en el modelado de negocio. Aquí es donde se aplica la famosa metodología de Ralph Kimball, ¿verdad? Sí. Consiste en estructurar la información en lo que se llama un esquema en estrella. Me encantaría visualizar ese esquema en estrella, porque las fuentes lo marcan como el secreto absoluto para que los informes de Power BI no tarden 10 minutos en cargar. Pues pensemos literalmente en la forma de una estrella. En el centro exacto tenemos lo que se llama una tabla de hechos. Vale. Esta tabla es muy estrecha pero larguísima, con millones de filas. Solo contiene números y métricas puras. La cantidad vendida, el precio exacto, la fecha y unos códigos numéricos identificativos. Exacto. Nada de texto. No hay descripciones. Solo transacciones puras. ¿Y las puntas de la estrella qué son? Son las tablas de dimensiones. Son tablas más pequeñas y anchas que dan contexto a esos números. Por ejemplo, el catálogo de productos. Eso es. Una dimensión sería el catálogo, que explica que el código 402 significa zapatillas rojas de correr talla 42. Y otra dimensión sería el calendario. Y otra, la geografía. Exactamente.
Al separar los números de las descripciones y conectarlos mediante este esquema, las herramientas de visualización pueden filtrar y cruzar millones de registros a una velocidad vertiginosa. El dato en la capa oro está prístino, validado y optimizado. Listo para consumir. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque leyendo las guías estratégicas me surgió una duda inmensa. A ver, cuéntame. Volvamos a la premisa original de Fabric. OneLake venía a salvarnos del caos de la duplicación de datos, de no tener cosas repetidas. Sí, esa era la gran promesa. Pero acabamos de describir un proceso en el que guardamos el dato original en el bronce, luego guardamos una versión limpia en la capa plata y luego lo reestructuramos en forma de estrella en la capa oro. Ya veo por dónde vas. Claro, no estamos copiando el mismo dato 3 veces, o sea, no estamos triplicando la factura de almacenamiento y recreando exactamente el mismo monstruo de duplicación que prometían destruir. Es una contradicción aparente que frena a muchísimos arquitectos de datos cuando revisan el concepto por primera vez. Es que choca bastante. Choca, sí. Pero el mecanismo subyacente de Fabric resuelve esto de una manera muy elegante, mediante una funcionalidad llamada Shortcuts, accesos directos. Ah, los accesos directos. Me suenan al típico icono del escritorio del ordenador que apunta a un documento guardado en otra carpeta. El concepto es idéntico, pero a escala empresarial. Supongamos que los datos históricos de ventas de una compañía llevan años almacenados en un servidor de Amazon Web Services o en Google Cloud. Vale. En la analítica tradicional tendrías que pagar por descargar todos esos terabytes de información y volver a subirlos a tu nuevo sistema de Microsoft. Un gasto absurdo. Exacto. Con los shortcuts, Fabric simplemente crea un puntero de metadatos. El archivo original se queda en el servidor de Amazon, pero OneLake lo muestra como si estuviera localmente en su capa bronce. Mueve la lente, no la mercancía. Tal cual. Y respecto a la duplicación interna entre capas, cuando transformas datos de bronce a plata, no siempre estás copiando todo el volumen de información. Ah, claro, guardas solo la diferencia. Eso es, o el resultado refinado en ese formato Parquet ultra comprimido que ocupa una fracción ridícula del tamaño original. ¿Y las fuentes también detallan el uso de pipelines para orquestar todo esto? ¿Para no tener a un batallón de ingenieros ejecutando códigos manualmente de madrugada? Los orquestadores son fundamentales, sí. En el taller de criptomonedas construyen un flujo visual brutal. La máquina intenta conectarse a la API de CoinGecko todos los días a las 12 de la noche. Y si tiene éxito, extrae solo las cotizaciones nuevas del día. Lo que llaman una carga incremental, en lugar de borrar y reescribir toda la historia. Pero fíjate, si la API se cae o no responde, el flujo no solo se detiene para no corromper la capa plata, Sino que automáticamente envía un correo electrónico a los administradores avisando del fallo. todo integrado en la misma pantalla. Eso es automatización pura. Ahora bien, una vez que el dato ha sobrevivido a ese viaje y ya está limpio y estructurado en la capa oro, surge un problema de convivencia. El factor humano, siempre. Claro, porque el analista financiero que lleva 20 años usando Excel no va a usar las mismas herramientas que el científico de datos que programa en Python. Ese es el gran conflicto generacional y técnico en casi todas las oficinas. ¿Cómo evita Fabric que los distintos perfiles se peleen por el acceso a ese único recipiente? Pues lo evita proporcionando diferentes puertas de entrada al mismo lago de datos, adaptadas a las habilidades de cada perfil. Las fuentes documentan 3 entornos principales: A ver cuáles son. el Lakehouse, el Data Warehouse y los Data Flows Gen 2. O sea, habitaciones distintas para mentes distintas. Así es. El Lakehouse es el entorno natural para quienes vienen del mundo del Big Data. Si a un equipo le encanta trabajar con datos semiestructurados, programar en Python o Scala. Y utilizar Apache Spark a través de los famosos notebooks. Exacto, los cuadernos interactivos. Esta es su puerta de entrada, sin duda. Es su patio de recreo. Mientras que el Data Warehouse asumo que es la oficina estructurada para los puristas del SQL. Plenamente. Está diseñado para aquellos profesionales que piensan, respiran y sueñan en SQL. Ofrece soporte completo para transacciones complejas usando TSSQL. El entorno rígido e impecable que exige la contabilidad corporativa. Tal cual. Y para el tercer grupo, aquellos analistas de negocio que quizás no saben escribir código, las fuentes señalan los Data Flows Gen 2. Por lo que he visto, esto es ideal si alguien está acostumbrado a usar Power BI y su motor Power Query, ¿no? Exacto. Les ofrece una interfaz puramente visual. Pueden limpiar y cruzar tablas simplemente arrastrando columnas, haciendo clics, viendo cómo se transforma el dato paso a paso.
Es la democratización total del acceso técnico. Todos trabajan sobre la misma capa oro, pero cada uno usa la herramienta que le resulta más productiva. Pero ojo, porque los documentos estratégicos apuntan a que la verdadera revolución de Fabric no es solo esta coexistencia pacífica. Es el puente cognitivo que han tendido entre ellas. La inteligencia artificial a través de Copilot. Eso lo cambia todo. Hablemos de Copilot porque las implicaciones me parecen fascinantes. Expliquemos cómo funciona esta IA generativa en la práctica, porque no es simplemente un chat al lado de la pantalla para charlar. Que va, es mucho más potente. Imaginemos un escenario súper común. Es viernes a las 5 de la tarde. Uf, peligro. Ya ves. El director de ventas necesita urgentemente un informe que cruce el rendimiento de las tiendas físicas con el historial climático de esas regiones durante el último trimestre. Para ver si la lluvia afectó a las ventas, claro. En un entorno tradicional, un analista tendría que redactar una petición formal de ingeniería de datos, y alguien pasaría el fin de semana escribiendo una consulta SQL complejísima. Y cruzando los dedos para que funcione. Exacto. En Fabric, el analista simplemente abre Copilot y escribe en lenguaje natural. Genera una consulta que cruce las ventas del último trimestre con la tabla de clima y muéstrame las caídas de ingreso en días de lluvia. Y la IA traduce esa frase humana en código de programación. Al instante, escribe la consulta TSQL perfecta o el código en Python necesario basándose en el contexto real de las tablas de la empresa. Lo que antes tardaba días de desarrollo y, corrección de errores de sintaxis, ahora tarda segundos. Y además puede ayudar a sugerir qué modelos de Machine Learning encajarían mejor con esos datos. Dispara la productividad a niveles impensables hace 3 años. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque todo este poder computacional, la compresión delta Parquet, la IA leyendo tablas al instante, suena a una utopía tecnológica espectacular. Suena muy bien, sí, pero si bajamos al mundo real y entramos en una sala de juntas, los directores financieros y los responsables de seguridad tienen dos grandes quebraderos de cabeza. Que no les dejan dormir. Exacto. La factura final de mes y el miedo cerval a un ciberataque masivo. Son las dos barreras históricas para la adopción de la nube, desde luego. Empecemos por la factura. Que puede ser un agujero negro si no se gestiona bien. Tradicionalmente tenías que intentar predecir y pagar por separado los discos duros, la memoria RAM, los procesadores, el ancho de banda. Un lío. Fabric unifica la métrica de facturación mediante las unidades de capacidad. Un modelo de cómputo agrupado. Y revisando los planes de precios, las fuentes dividen esto en dos categorías principales. Sí, las FSQs y las PSQs. La verdadera innovación para el control de costes está en las FSKUs. Son capacidades que funcionan con un modelo de pago por uso real, facturado por segundo. ¿Facturado por segundo? Madre mía. Sí. Ofrecen una granularidad tremenda, desde una capacidad muy modesta, la F2 perfecta para una pequeña empresa, hasta bestias computacionales como la F64. El momento en el que realmente vi el impacto de este modelo en las fuentes fue cuando explicaban la función de pausado. Eso es clave. Claro, como se factura por segundo, si una empresa solo ejecuta sus procesos de limpieza por las noches de lunes a viernes, puede configurar el sistema para que la capacidad se ponga en pausa automáticamente todo el fin de semana. Es el equivalente corporativo a apagar las luces al salir de una habitación vacía. En lugar de tener un servidor encendido 24/7, pagas estrictamente como la factura del agua, solo cuando abres el grifo. Y por otro lado, para multinacionales que tienen a miles de usuarios consultando informes continuamente, existen las PSQs, que implican compromisos mensuales o anuales y dan estabilidad presupuestaria. Exacto, para no llevarse sustos. ¿Vale? El coste está bajo control. Hablemos de lo que de verdad asusta, la seguridad. El tema delicado. Si la premisa de Fabric es destruir los silos y poner literalmente todos los secretos comerciales de la empresa, los historiales de los empleados, todo en un solo lugar centralizado, llamado One Lake, Entiendo por dónde vas. ¿no estamos creando el objetivo perfecto para un hacker? Si alguien vulnera las defensas de ese único lago, perdemos la empresa entera en un milisegundo. Es el instinto natural de protección pensar que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Sin embargo, en ciberseguridad moderna, la realidad técnica demuestra lo contrario. ¿Ah, sí? Sí, defender un único perímetro blindado con los más altos estándares militares es infinitamente más efectivo que intentar defender 50 aplicaciones desconectadas. 50 aplicaciones cada una con su propio sistema de contraseñas. Exacto.
donde un proveedor secundario podría olvidar actualizar un parche y dejar una puerta trasera abierta. O sea, preferimos tener todo en la cámara acorazada de un banco central, en lugar de tener 50 cajas fuertes baratas repartidas por distintas oficinas. Esa es la idea. Y esa cámara acorazada en Fabric se construye mediante una gobernanza integrada en los cimientos, no añadida a posteriori. Las fuentes subrayan la integración profunda con Microsoft Purview. Fundamental. Esto permite crear etiquetas de sensibilidad que viajan incrustadas en el propio dato. Viajan con el dato. ¿Cómo es eso? Imaginemos que en la capa bronce entra un archivo con los salarios de los directivos, y el sistema lo etiqueta automáticamente como altamente confidencial. Vale, una etiqueta pegada al archivo. Esa etiqueta actúa como un pasaporte. A medida que el dato se limpia en la plata, se modela en el oro y termina en un gráfico en Power BI, la etiqueta de altamente confidencial sigue pegada a ese gráfico. ¡Ostras! O sea, si un empleado sin nivel de autorización intenta exportar ese gráfico a un PDF para enviarlo por correo. Las políticas de prevención de pérdida de datos bloquean la acción instantáneamente. No hay escapatoria. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se aseguran de que la persona que intenta acceder es realmente quien dice ser? Porque robar contraseñas está a la orden del día. Ahí entra el ecosistema de identidad usando Microsoft Entra ID. Ya no basta con tener una contraseña válida. El sistema evalúa el contexto mediante el acceso condicional. Analiza desde qué país te conectas, la hora, si el portátil tiene el antivirus actualizado. Exacto. Si el director financiero intenta iniciar sesión desde un país donde no operan a las 3 de la mañana, el sistema bloquea el acceso o exige verificaciones adicionales aunque la contraseña sea correcta. Hay un último detalle en los documentos técnicos que me pareció alucinante respecto a la privacidad, y es cómo se protege la empresa frente a los propios ingenieros del fabricante. El Customer Logbooks. Eso es. El clásico miedo a que el proveedor de la nube esté curioseando tus datos. Es uno de los mecanismos de confianza más sofisticados. En raras ocasiones, si hay una avería técnica gravísima que el cliente no puede solucionar, un ingeniero de Microsoft podría necesitar revisar los registros. Para regar el problema, claro. Pero con Customer Logbox activado, ese ingeniero tiene bloqueado el acceso por defecto. La plataforma genera automáticamente una petición de acceso de tiempo limitado. Un ticket oficial. Y alguien dentro de la empresa cliente recibe una alerta y tiene que hacer clic explícitamente en Aprobar. Si el cliente no aprueba, el ingeniero de Microsoft no puede ver ni un solo byte de información. Tienes el control absoluto de las llaves de tu reino. Bueno, hemos cubierto muchísimo terreno hoy y el viaje de los datos ha quedado infinitamente más claro. Haciendo una síntesis rápida para la audiencia, hemos explorado cómo Fabric busca erradicar la pesadilla de los silos, unificándolo todo bajo OneLake. Exacto. Y para evitar el pantano digital, usamos la arquitectura medallón. Bronce inmutable, plata limpia y oro estructurado. También hemos analizado cómo las distintas puertas de entrada permiten convivir a todos los perfiles técnicos, cómo Copilot acelera el desarrollo. Y todo sostenido sobre una facturación por segundo que permite pausar la computación y una seguridad centralizada inquebrantable. Es sin duda una reinvención total de las reglas del juego analítico. Y antes de despedirnos, quiero dejar a la gente que nos sigue con una reflexión final para darle vueltas al tema. A ver qué nos planteas hoy. Hemos hablado de cómo Copilot puede escuchar una petición en lenguaje natural, entender el negocio y escribir una consulta SQL compleja al instante. Si la inteligencia artificial ya orquesta los datos y redacta el código, estamos ante el principio del fin del ingeniero de datos tradicional enfocado en la sintaxis. Es una gran pregunta. Quizás en apenas unos años el valor ya no residirá en saber cómo escribir código, sino en saber qué preguntas hacer. Evolucionar para ser simplemente directores de orquesta guiando agentes de IA sobre nuestra lógica de negocio. Es un horizonte fascinante de verdad que pone el enfoque por fin en el conocimiento del negocio y no en la mecánica de los cables. Animamos a toda nuestra audiencia a seguir cuestionando las convenciones, a explorar las fuentes por su cuenta y a pensar cómo aplicar esto en sus propias organizaciones. Porque el verdadero objetivo no es almacenar más información, sino extraer el conocimiento que realmente importa. Hasta la próxima